Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un momento, crucial, diría yo, para la Iglesia primitiva. Estamos a mediados del siglo III. Sí, un punto de inflexión. La fuente que tenemos es un documento sobre el Papa San Cornelio. Nos vamos a Roma, años 251-253. Justo después de una persecución terrible, la de Decio. Exacto. Y el panorama era complicado. Muchos cristianos, por miedo, pues cedieron, sacrificaron a los dioses paganos. Los famosos lapsi, los caídos. Eso es. Y la pregunta en el aire era tremenda. ¿Hay perdón para ellos? O sea, ¿puede la Iglesia readmitir a quien ha renegado después del bautismo? Una pregunta que dividía familias, comunidades enteras. Nuestra tarea hoy es entender cómo se afrontó esa crisis, ver qué hizo Cornelio, que fue clave, y bueno, cómo todo esto dio forma a la idea del perdón, de la penitencia en el cristianismo. A ver, vamos a ello. Es que es un momento fundamental, ¿eh? No es solo historia antigua. Aquí se juegan principios básicos. ¿Cómo cuáles? Pues sobre el pecado mismo, sobre hasta dónde llega la misericordia de Dios, si la Iglesia tiene poder para perdonar, y en nombre de quién. Y la unidad, claro, la unidad de la Iglesia. Entiendo. El documento nos ayuda a ver a Cornelio, sí, pero también cómo funcionaba la reconciliación en esos primeros siglos. Veremos cómo una crisis puede aclarar la fe. Vamos a imaginarlo. Roma, año 251. Acaba la persecución, pero ha dejado una herida, profundísima. ¿Sí? Los lapsi, los que flaquearon, quizá ahora, arrepentidos, quieren volver. ¿Qué se hace? ¿Se les cierra la puerta? ¿Se les abre? Era el debate del momento, porque claro, el bautismo se veía como algo definitivo. ¿Perdonar una traición así, después? Tela. Y justo ahí, en medio de esa tensión brutal, eligen a Cornelio como obispo de Roma. Y no fue fácil, ¿eh? Porque tenía un rival. ¿Un rival fuerte? Novaciano. Exacto. Novaciano, un sacerdote romano, muy culto, pero con una idea radicalmente opuesta, mucho más severa. Y con apoyos, además. Sí. Tenía sus seguidores, gente que pensaba que la Iglesia debía ser, pues eso, una comunidad de puros, sin mancha. Así que el peligro no era solo el Imperio Romano fuera. Estaba dentro. Una fractura interna. Una fractura que amenazaba compartir la Iglesia de Roma en dos. Y aquí está el meollo, ¿no? El choque entre Cornelio y Novaciano. Totalmente. Novaciano defendía una postura que hoy nos suena durísima. Decía que quien había apostatado, negado a Cristo, incluso bajo tortura, no podía jamás ser perdonado por la Iglesia. Nunca. ¡Qué fuerte! Consideraba ese pecado imperdonable después del bautismo. ¿Pero por qué? ¿Qué argumento había detrás de esa rigidez? Bueno, a ver, Novaciano y los suyos decían que ciertos pecados, sobre todo la apostasía, rompían el vínculo con Cristo de forma irreparable. Ajá. Apelaban a una disciplina muy estricta. Quizá veían el perdón como una laxitud peligrosa en un entorno pagano. Querían una iglesia sin concesiones, digamos. Entiendo la lógica, aunque sea dura. Claro, y atrajo a gente que valoraba la pureza, el martirio, por encima de todo. Pero el resultado inevitable fue un cisma. Una ruptura. Sí, Novaciano acabó siendo consagrado obispo por sus seguidores. Creó una iglesia paralela, la de los puros, los cátaros. No los medievales, Otra cosa, enfrentada a la de Cornelio. Entonces, ¿cómo reacciona Cornelio ante ese desafío tan directo que partía la Iglesia? Pues aquí viene lo interesante, lo definitorio, diría yo. Cornelio, apoyado por otros obispos importantes, como Cipriano de Cartago, Ajá. Cipriano, figura clave también. se apoya en lo que entendían como la tradición apostólica y, sobre todo, en la naturaleza de Dios revelada por Cristo. Y proclama algo totalmente distinto. Basado en la misericordia, has dicho. Exacto. Primero, afirma rotundamente que la Iglesia sí ha recibido de Cristo el poder de perdonar todo pecado, sin excepción, si hay arrepentimiento, claro. Vale. Segundo. Segundo, que la penitencia, entendida como un camino serio de conversión, es la vía para obtener ese perdón, incluso para los pecados más gordos cometidos después del bautismo. Y tercero. Tercero, que la misericordia de Dios debe prevalecer sobre un rigorismo extremo que en el fondo llevaba a la gente a la desesperación y casi negaba el valor del sacrificio de Cristo. O sea, la lucha era...
era definir si la Iglesia iba a ser fundamentalmente una comunidad de misericordia o un tribunal implacable. Uf, qué dilema. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, ¿no? Porque Cornelio no solo da una solución práctica, No. lo fundamenta teológicamente. Está diciendo que perdonar no es una opción, es parte del ADN de la Iglesia. Justo eso. Reafirma una enseñanza que conecta con San Pedro, con la tradición. Dice, vale, el bautismo nos da vida nueva, sí, pero no nos hace ángeles. Seguimos siendo débiles. Claro, podemos caer, y gravemente. Y si caemos, la Iglesia no puede ser una madrastra que echa. Tiene que ser una madre que acoge, que cura, que reincorpora al que se arrepiente. ¿Y cómo? ¿Cuál es el camino? La penitencia, la oración de la comunidad y al final la reconciliación sacramental que da el obispo. Negar esto, decían, sería como ponerle límites a Dios, como decir que la sangre de Cristo no basta para ciertos pecados. Y usaban la Escritura para apoyar esto. Textos concretos. Claro. Citaban el poder de atar y desatar dado a Pedro y los apóstoles. Mateo 16, Mateo 18. Eso es. O el poder de perdonar los pecados que les da Jesús resucitado en Juan 20. Ajá. Y también la idea de San Pablo de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5. Entiendo. Con esto, Cornelio no solo apaga un fuego pastoral, establece un principio teológico que va a marcar al catolicismo para siempre. ¿Cuál? La Iglesia como dispensadora de la misericordia de Dios. Como un hospital de campaña, diríamos hoy, para pecadores, no un club de perfectos. Esta decisión fue fundacional, de verdad. Visto así, su papado, aunque fue corto, tuvo un impacto enorme. ¿Cómo resume el documento su legado? Lo principal. Pues mira, destaca 3 cosas. La primera, su defensa firme de la misericordia de Dios frente al rigorismo de Novaciano. Dejó claro que la puerta del perdón está abierta para quien se arrepiente, sea cual sea el pecado. Bien. ¿La segunda? Su lucha incansable por la unidad de la Iglesia. Trabajó mano a mano con Cipriano para reforzar el papel del obispo de Roma como centro de comunión, como referencia para mantener la doctrina correcta frente a los cismas. La unidad era innegociable. Me falta la tercera. Me has dicho 3. La tercera es que Cornelio dio testimonio con su vida. Su firmeza en la fe y en la unidad le costó cara. ¿Ah? El emperador siguiente, Galo, reanudó la persecución. Cornelio fue arrestado, exiliado a Civitatevia. ¿Y murió allí? Murió allí, en el 253, no ejecutado directamente, pero sí por los sufrimientos del destierro. Por eso se le venera como mártir. ¡Qué coherencia! Una coherencia que le dio una autoridad moral tremenda. 2 años de papa, pero vaya 2 años. Sí. El documento también nos abre una ventana a cómo era la penitencia entonces, siglos II y III. Y dice que era muy distinta a nuestra confesión actual. Totalmente distinta. Era un proceso llamado Ordo Penitentium, el orden de los penitentes. ¿Y cómo era? Pues tenía rasgos muy claros. Era público, largo y muy, muy serio. No era para pecadillos, ¿eh? Era para los pecados considerados capitales. Los que rompían la comunión. Exacto. De forma pública, escandalosa. El documento menciona los 3 clásicos: apostasía, serulapsi, homicidio y adulterio, o pecados sexuales graves. Si caías en uno de esos, Quedabas fuera de la Eucaristía. Y si querías volver, tenías que entrar en ese orden de penitentes. un proceso público. Suena intenso. ¿Cómo funcionaba en la práctica? Llevaba una vida austera. Ayunos, oración, ropa sencilla. Y pasaba por distintas fases o grados dentro de la comunidad. Podía variar de un sitio a otro, ¿eh? Ujú. Pero el documento menciona algunas etapas. Los flentes, los que lloran, se quedaban fuera del templo, pidiendo oraciones. Vale. Luego los audientes, los que escuchan, podían entrar a oír la palabra, la homilía, pero se iban antes de la Eucaristía. Entiendo. Después los prostrati, los postrados, estaban dentro durante las oraciones, pero humillados, a menudo tirados en el suelo. Uf. Y finalmente, los consistentes, los que están de pie. Asistían a todo con la comunidad, pero sin comulgar todavía. Era un camino largo, ¿eh? Podían ser años. ¿Y el final? ¿Cómo acababa todo eso? El final era la reconciliación solemne.
Normalmente la daba el obispo y a menudo se hacía en un momento muy potente, la vigilia pascual. En Pascua. Imagínate, ante toda la comunidad, el obispo imponía las manos, rezaba la oración de absolución y declaraba al penitente reconciliado con Dios y con la Iglesia. Lo readmitía a la comunión plena, a la Eucaristía. Debía ser una fiesta de la misericordia tremenda para el penitente y para todos. Ese carácter público nos choca hoy, ¿verdad? Con nuestra mentalidad más individualista. Pero supongo que tenía su lógica. Tenía una lógica teológica y eclesial muy profunda. El pecado grave no era solo cosa mía con Dios. Era una herida a toda la comunidad. Exacto, al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso la penitencia era visible y la reconciliación una fiesta comunitaria. Era como la parábola del hijo pródigo hecha realidad. La familia celebrando que el hermano ha vuelto. Eso es. Se subrayaba que el pecado daña a todos y la conversión fortalece a todos. Mencionaste antes que Tertuliano lo llamaba la segunda tabla de salvación. Sí, es una imagen muy gráfica. Tertuliano decía que era la secunda tabula post naufragium. La primera tabla que te salva del mar del pecado es el bautismo. ¿Vale? Pero si después de bautizarte vuelves a caer al agua por un pecado grave, el naufragio, Dios te ofrece una segunda tabla, la penitencia, para que te agarres y te salves. Refuerza la idea de Cornelio contra Novaciano. Claro, Dios siempre da una salida. Y al hacer la reconciliación en Pascua, se conectaba el perdón directamente con la muerte y resurrección de Cristo, la fuente de toda gracia. La liturgia enseñaba teología. Pero esta forma de penitencia tan dura, pública, larga, y que solo se podía hacer una vez para esos pecados, no duró siempre así. El documento dice que evolucionó. Sí, la historia de la penitencia es muy dinámica. Ya vimos cómo era en los siglos II, III, luego IV, V, con la Iglesia ya más establecida en el imperio. Esta penitencia pública se organiza más, se legisla en concilios, pero sigue siendo la norma para lo gordo. Pero viene un cambio. Viene un cambio crucial. El documento lo sitúa sobre los siglos VI, VII y lo atribuye mucho a los monjes misioneros celtas, irlandeses, británicos. ¿Qué hicieron estos monjes? Pues trajeron a Europa continental una práctica de sus monasterios, una penitencia privada que se podía repetir y tarifada. Tarifada. Sí, o sea, te confesabas individualmente con un sacerdote y él te imponía una penitencia concreta, ayunos, oraciones, limosnas, ir a algún sitio, según el pecado. Usaban unos libros, los penitenciales, que tenían como listas. Ah, vale. Todo el mundo era cristiano. Este cambio es clave para entender nuestra confesión. Un giro radical casi. ¿Y después? ¿Cómo sigue la cosa? Pues sigue evolucionando. En la Edad Media, siglos XI-XIII, la teología escolástica, piensa en Pedro Lombardo, Santo Tomás de Aquino, profundiza en la penitencia como sacramento. Se definen sus partes. Exacto. Contrición, confesión al sacerdote, absolución, que él da en nombre de Cristo, y cumplir la penitencia, la satisfacción. La confesión auricular, al oído del sacerdote, se hace lo normal. Y luego, claro, la Reforma Protestante y el Concilio de Trento. Otro momento tenso. Otro momento clave. Siglo XVI. Los reformadores cuestionan la confesión auricular obligatoria como sacramento necesario. Y Trento responde reafirmando con fuerza la doctrina católica. ¿Qué dice Trento? Que la confesión de los pecados graves cometidos después del bautismo a un sacerdote con poder de absolver es de institución divina necesaria para reconciliarse con Dios. Y establece el famoso precepto de confesarse al menos una vez al año. Eso marcó la práctica católica durante siglos. Y más recientemente, siglos XX, XXI, ¿cómo estamos ahora? Bueno, la forma habitual sigue siendo la confesión individual, privada. Pero, sobre todo después del Vaticano II, se ha querido recuperar la dimensión comunitaria. Las celebraciones penitenciales comunitarias. Eso es, donde hay palabra de Dios, examen de conciencia juntos, oración común y luego la posibilidad de confesión y absolución individual. Además, hoy se insiste mucho más en la conversión interior, en la experiencia del amor de Dios que sana, no tanto en hacer una lista de la compra de pecados, más en el acompañamiento. Entiendo. Si miras todo el recorrido que nos dibuja el documento, desde Cornelio hasta hoy, ¿qué se ve? Una evolución enorme en las formas.
Una capacidad de adaptación sorprendente en las formas externas, sí, de algo público, único y súper riguroso, a algo privado, repetible y más de diálogo personal. Pero, y esto es lo esencial que subraya el documento, a través de todos esos cambios hay una continuidad de fondo, una creencia fundamental. ¿Cuál? La convicción de que la Iglesia recibió de Cristo el mandato y el poder de ser instrumento de la misericordia de Dios, de ofrecer el perdón de los pecados en su nombre. Esa convicción, la que defendió Cornelio contra Novaciano, sigue ahí. Es el núcleo irrenunciable, aunque las formas de vivirlo cambien con los tiempos. Entonces, si resumimos nuestra exploración, empezamos con una crisis brutal en Roma, siglo III, los Lapsi. Ajá. Vimos a Cornelio surgir como el defensor de la misericordia y la unidad frente al rigorismo que excluía. Sí. Descubrimos cómo era la penitencia primitiva, seria, comunitaria, un camino real de conversión. Muy impresionante, sí. Y seguimos su evolución durante casi 2000 años. ¿Cómo cambiaron las formas, de pública a privada, a las celebraciones comunitarias de hoy? Una historia larga y rica. Pero el mensaje de fondo, que ya estaba en Cornelio, parece que sigue resonando. La Iglesia se ve como una casa de misericordia, siempre abierta, no un museo de santos. Y el perdón es posible para quien vuelve a Dios de corazón. Exactamente. Y quizá como una última reflexión, pensando un poco más allá de lo que hemos comentado. A ver. Si la forma de vivir la reconciliación ha sido tan flexible, tan adaptable durante siglos, entre lo público y lo privado, lo comunitario y lo individual, lo raro y lo frecuente, manteniendo siempre ese núcleo de fe en la misericordia mediada por la Iglesia, Sí. ¿cómo podría seguir evolucionando hoy? ¿De qué maneras, creativas pero fieles a la tradición, podría responder a nuestra sensibilidad actual? ¿A cómo entendemos hoy el pecado, quizá de forma más social, estructural? La responsabilidad, la necesidad de sanar. Es una buena pregunta. ¿Podrían elementos de esa historia tan rica, el sentido comunitario antiguo, el acompañamiento monástico, inspirar nuevas formas de vivir la reconciliación que conecten más con la gente del siglo XXI? No sé, es algo para darle vueltas.